El sol de la mañana comenzaba a elevarse sobre las cristalinas aguas de Margaret River, en Australia Occidental. Era un día aparentemente perfecto para surfear, con olas que se formaban con la precisión que solo la naturaleza puede proporcionar. Mateo Herrera, un influencer español de 26 años especializado en deportes extremos, se despertó antes del amanecer con el característico entusiasmo que lo había convertido en una pequeña celebridad en Instagram y YouTube, donde acumulaba más de 2 millones de seguidores en conjunto. Mateo había llegado a Australia 3 semanas atrás con un objetivo claro: batir su récord personal de 12 horas consecutivas surfeando y transmitirlo todo en vivo para sus seguidores. La elección de Margaret River no había sido casual. Esta zona era conocida mundialmente entre los surfistas por sus olas excepcionales, pero también por otro factor que Mateo consideraba un atractivo extra para su transmisión: la presencia ocasional de tiburones blancos. Nunca los había visto personalmente, pero la idea de mencionar ese peligro potencial en sus publicaciones le garantizaba miles de visualizaciones adicionales. «Buenos días, equipo extremo», dijo Mateo mientras ajustaba la cámara GoPro a su tabla de surf, una personalizada con su logo en colores neón que uno de sus patrocinadores le había enviado específicamente para este desafío. Son las 5:43 de la mañana en Margaret River y estamos a punto de comenzar el reto de las 12 horas. ¿Quién apuesta a que puedo romper mi récord y llegar a 14? Miró su teléfono, que sostenía con una funda impermeable, y vio que ya había más de 200 personas conectándose a la transmisión en vivo. Los comentarios comenzaban a aparecer, la mayoría en español, algunos en inglés, todos animándolo a comenzar el desafío. Mateo sonrió, satisfecho. Había estado promocionando este evento durante semanas. Antes de entrar al agua, recordad darle like y compartir la transmisión. Vamos a hacer historia hoy, continuó mientras terminaba de ajustar su traje de neopreno negro con franjas azules. No mencionó que había desechado usar uno de color claro cuando un surfista local le comentó que los tiburones podían confundir los trajes blancos o de colores brillantes con focas, sus presas naturales. Era información que conocía, pero prefirió no mencionarla para no preocupar a su audiencia, o quizás a sí mismo. A unos 5 kilómetros de distancia, Emily Thompson, guardacostas con 10 años de experiencia en la zona, iniciaba su turno en la estación de vigilancia de Prevely Beach, la más cercana a donde Mateo planeaba realizar su hazaña. A sus 38 años, Emily había visto de todo en las aguas australianas, desde rescates rutinarios de turistas con calambres hasta situaciones más peligrosas que involucraban medusas venenosas y, en 2 ocasiones, tiburones que se acercaron demasiado a las zonas de baño. «Buenos días, Em», la saludó su compañero Jason Roberts mientras le entregaba una taza de café. «Dicen que hoy tendremos un día tranquilo, buen tiempo, pocas corrientes». Emily asintió, pero algo en su instinto la mantenía alerta. Había revisado el informe meteorológico y, efectivamente, las condiciones eran excelentes. Sin embargo, hacía 3 días que un pescador local había reportado haber visto un gran tiburón blanco cerca de la costa. No era inusual. Estos predadores habitaban las aguas de Australia Occidental y ocasionalmente se acercaban a la costa, especialmente cuando había colonias de focas cercanas. «¿Viste que hay un influencer que va a intentar surfear 12 horas seguidas hoy?», comentó Jason mientras revisaba su teléfono. «Está transmitiendo en vivo ahora mismo. Ya tiene miles de espectadores». Emily frunció el ceño. «¿12 horas? ¿Dónde exactamente?» «En Mainbreak, creo. Mira». Jason le mostró la pantalla de su teléfono donde Mateo, ahora remando hacia las primeras olas, saludaba ocasionalmente a la cámara mientras explicaba en español e inglés lo que estaba haciendo. «¿Avisó a la autoridad marítima de esto?», preguntó Emily preocupada. «No que yo sepa», respondió Jason encogiéndose de hombros. «Pero no está haciendo nada ilegal mientras no entre en zonas restringidas». Emily no estaba tan tranquila. Si bien el área no estaba cerrada oficialmente, el avistamiento reciente del tiburón hubiera justificado al menos una advertencia al surfista. Tomó la radio y contactó con la patrulla marítima que estaría de servicio ese día. «Buenos días, aquí guardacostas Thompson desde Prevely. Tenemos un surfista que planea pasar todo el día en Mainbreak. ¿Podrían mantener un ojo en esa zona durante sus rondas?» La respuesta llegó rápidamente. «Recibido, Thompson. Estaremos por ahí en aproximadamente 1 hora. Mientras tanto,
Mateo ya había atrapado sus primeras 3 olas y el número de espectadores en su transmisión en vivo se acercaba a los 5,000. La adrenalina corría por sus venas mientras se deslizaba por una ola, particularmente buena, maniobrando con la habilidad que había perfeccionado desde que empezó a surfear a los 12 años en las playas de Tarifa, España. «Y esa fue perfecta, amigos», exclamó cuando volvió a la superficie, sacudiendo el agua de su cabello oscuro. «Apenas llevamos 20 minutos y ya estamos calentando. Esto va a ser épico». El tiempo pasó rápidamente. A las 3 horas, Mateo hizo una breve pausa para beber agua y comer una barrita energética mientras flotaba sobre su tabla. La transmisión ya tenía más de 50,000 espectadores y las notificaciones no dejaban de llegar a su teléfono. Varios medios deportivos habían comenzado a compartir el enlace a su directo y uno de sus mayores patrocinadores, una marca de bebidas energéticas, había publicado sobre el desafío en sus redes sociales. «Estamos muy bien, gente», dijo Mateo, visiblemente cansado pero eufórico. «Llevamos 3 horas y me siento con energía para 10 más. ¿Qué os dije? Vamos a romper ese récord hoy». Lo que Mateo no sabía era que, a unos 800 metros de profundidad, un tiburón blanco de casi 5 metros de longitud había detectado los sutiles cambios en el agua causados por su constante movimiento. El gran depredador había estado siguiendo un banco de atunes, pero algo nuevo había captado su atención. No era hambre lo que lo guiaba, había comido recientemente, sino curiosidad, ese instinto primitivo que lo llevaba a investigar cualquier perturbación inusual en su territorio. A las 11:27 de la mañana, la patrulla marítima pasó cerca de donde Mateo surfeaba. El oficial Mark Wilson lo observó brevemente con binoculares, notando la cámara en su tabla y el teléfono con el que ocasionalmente interactuaba con su audiencia. «¿Ese es el influencer?», preguntó su compañera, la oficial Diane Chen. «Sí, parece que sigue con su desafío», respondió Mark. «¿Ya llevas, qué, 5 horas?» «Casi 6», precisó Diane, que había estado siguiendo la transmisión durante su descanso. «Tiene buena técnica, hay que reconocérselo». Mark asintió, pero no podía evitar sentir cierta incomodidad. «Este tipo de publicidad atrae a más personas a hacer cosas peligrosas», comentó. «El año pasado tuvimos que rescatar a 3 adolescentes que intentaban imitar a otro de estos influencers. Al menos este parece saber lo que hace», señaló Diane, «y está en una zona permitida». «Cierto, sigamos con la ronda, pero volvamos a pasar por aquí en 1 hora, ¿te parece?». La patrulla se alejó y Mateo continuó surfeando, ajeno a la vigilancia de la que había sido objeto momentos antes. Para él, todo estaba saliendo según lo planeado. Las olas seguían llegando con regularidad. Su resistencia física le permitía mantener un buen ritmo y su audiencia no dejaba de crecer. Ya superaba los 100,000 espectadores. Fue cerca de la hora 7 cuando las cosas comenzaron a cambiar. Mateo notó que las aves marinas que habían estado sobrevolando la zona repentinamente se alejaron en masa. Era un detalle sutil, pero extraño. También percibió que había menos surfistas a su alrededor. Al principio, había compartido el área con al menos una docena de otros aficionados, pero ahora solo quedaban 3, y todos ellos parecían estar remando hacia la orilla. «Parece que nos estamos quedando solos». «Equipo», comentó a su audiencia mientras esperaba la siguiente serie de olas. «Mejor para nosotros, ¿no? Más olas para Mateo». Fue entonces cuando uno de los surfistas que se dirigía a la playa le gritó algo que no alcanzó a entender completamente. Mateo levantó una mano en señal de saludo, pensando que quizás lo estaba felicitando por su resistencia. «Alertados, tiburón». Las palabras llegaron fragmentadas por el viento y el sonido de las olas. Mateo frunció el ceño. «¿Te ha dicho tiburón?» Un escalofrío recorrió su espalda, pero rápidamente lo racionalizó. Seguramente había escuchado mal, o quizás era solo un rumor. Los avistamientos de tiburones eran comunes en la zona, pero los ataques eran extremadamente raros. «Parece que alguien mencionó un tiburón», dijo a su audiencia, intentando mantener un tono ligero a pesar de la repentina sensación de inquietud. «Pero no os preocupéis, estamos en sus aguas, ¿no? Son parte del ecosistema. Además, dicen que es más probable que te caiga un coco en la cabeza que ser atacado por un tiburón». Los comentarios en la transmisión comenzaron a cambiar de tono. Muchos espectadores le instaban a salir del agua, mientras que otros, quizás sin comprender totalmente la situación, lo animaban a continuar con el desafío.
Mateo decidió ignorar los mensajes de advertencia. Había invertido demasiado en este desafío como para abandonarlo por un rumor. Vamos a por otra ola, amigos. Esta será la número... He perdido la cuenta, pero llevamos 7 horas y 8 minutos. Vamos a por el récord. En la estación de guardacostas, Emily Thompson recibió la llamada que temía. Guardacostas Thompson. Tenemos confirmación de avistamiento de tiburón en Mainbreak, informó la voz de Mark Wilson a través de la radio. Hemos alertado a los surfistas en la zona, pero hay uno que parece no querer salir. Es el influencer. Emily sintió que el estómago le daba un vuelco. Ya han confirmado la especie. Un pescador lo identificó como un gran blanco, posiblemente de 5 metros. Estamos en camino nuevamente para insistirle que salga del agua. Voy para allá, decidió Emily, dejando su café a medio terminar. Jason, avisa a la estación médica que estén preparados por si acaso y contacta con el departamento de pesca para que envíen al equipo de respuesta a tiburones. La patrulla marítima se acercaba nuevamente a Mateo, esta vez con las sirenas encendidas para captar su atención. Mateo las escuchó y miró en su dirección, pero su reacción no fue la que esperaban. En lugar de dirigirse inmediatamente hacia ellos, tomó su teléfono y comenzó a hablar a su audiencia. «Miren esto, chicos. Parece que hemos atraído la atención de las autoridades, famosos hasta en Australia», bromeó, aunque una parte de él comenzaba a preocuparse. ¿Por qué vendrían hacia él con las sirenas encendidas? «Señor, debe salir del agua inmediatamente», gritó Mark a través del megáfono. «Se ha avistado un tiburón blanco en la zona». Esta vez Mateo escuchó claramente el mensaje y la gravedad de la situación comenzó a calarle. Sin embargo, miró su reloj. 7 horas y 23 minutos. Estaba a poco más de 4 horas de su récord anterior y a casi 7 de su objetivo actual. «Parece que hay una alerta de tiburón. Equipo», dijo a sus espectadores, que ahora superaban los 200,000. La noticia de la situación se había extendido rápidamente en redes sociales. «Voy a acercarme a la patrulla para ver qué tan serio es esto». Comenzó a remar hacia la embarcación, pero no directamente hacia la orilla como los oficiales esperaban. Su intención era evaluar la situación y, si era posible, convencerlos de que le permitieran continuar con su desafío. Fue en ese momento, mientras Mateo se encontraba a medio camino entre su posición original y la patrulla, cuando ocurrió. Primero, una sombra masiva pasó directamente debajo de su tabla. Mateo la vio por una fracción de segundo y su corazón se detuvo momentáneamente. «Oh, mierda», murmuró, y por primera vez el miedo se reflejó claramente en su voz. «Creo que acabo de ver algo grande debajo de mí». Los comentarios en la transmisión explotaron. Algunos espectadores creían que estaba exagerando para generar más emoción, pero muchos otros expresaban genuina preocupación. Nadie, sin embargo, estaba preparado para lo que sucedería a continuación. El ataque fue tan rápido que apenas quedó registrado claramente en la cámara. Un segundo, Mateo estaba sobre su tabla remando frenéticamente hacia la patrulla. Al siguiente, una enorme masa gris emergió del agua, elevando tanto a Mateo como a su tabla varios metros en el aire. La transmisión en vivo capturó el momento con brutal claridad. Las enormes fauces del tiburón blanco cerrándose alrededor de la pierna derecha de Mateo, el grito desgarrador del surfista, y luego la violenta sacudida con la que el depredador intentó sumergirse de nuevo, arrastrando consigo a su presa. ¡Ayuda! El grito de Mateo resonó sobre el agua antes de que tanto él como el tiburón desaparecieran bajo la superficie. En la patrulla, Mark y Diane presenciaron horrorizados el ataque. «¡Hombre al agua!», gritó Mark por la radio mientras Diane aceleraba la embarcación hacia el último punto donde habían visto a Mateo. El agua se tiñó rápidamente de rojo en un radio de varios metros. La tabla de surf emergió, partida por la mitad, uno de los fragmentos aún conectado al tobillo de Mateo por la correa de seguridad. Segundos después, Mateo volvió a la superficie, tosiendo y gritando. El tiburón había soltado su presa inicial, pero no había desaparecido. La enorme aleta dorsal cortaba el agua en círculos cada vez más cerrados alrededor del surfista herido. «¡Aguanta!», gritó Diane, mientras maniobraban para acercarse lo más posible. Mark ya había preparado un aro salvavidas conectado a una cuerda, que lanzó en dirección a Mateo. El influencer intentó nadar hacia el salvavidas, pero cada movimiento enviaba oleadas de dolor por todo su cuerpo. Su pierna derecha, gravemente dañada, apenas respondía.
La sangre que emanaba de la herida formaba una estela tras él, atrayendo aún más al tiburón. En ese momento crítico, la cámara GoPro, que milagrosamente seguía adherida a los restos de la tabla, capturó lo que nadie hubiera querido ver. El tiburón, ahora plenamente en modo de ataque, regresando directamente hacia Mateo, esta vez desde abajo. Los espectadores de la transmisión, ahora más de 500.000, presenciaron en tiempo real cómo el agua alrededor de Mateo burbujeteaba violentamente antes de que el tiburón emergiera una vez más, esta vez, atrapando al surfista por el torso. El segundo ataque fue aún más violento que el primero. El tiburón sacudió a Mateo como un muñeco de trapo, arrastrándolo varios metros bajo el agua antes de soltarlo nuevamente. Para entonces, la patrulla marítima había logrado acercarse lo suficiente para que Mark, arriesgando su propia seguridad, se lanzara al agua con un arpón de emergencia. «¡Mark! ¡No!», gritó Diane, pero su compañero ya estaba en el agua, nadando con determinación hacia Mateo, quien ahora flotaba boca abajo, inmóvil. Lo que siguió fue un acto de heroísmo que más tarde sería reconocido con una medalla al valor. Mark llegó hasta Mateo, lo giró para que su rostro quedara fuera del agua y comenzó a nadar de espaldas hacia la embarcación, arrastrando al surfista herido consigo. El tiburón, quizás confundido por la repentina actividad o temporalmente saciado, se mantuvo a distancia pero visible, su aleta dorsal cortando el agua como una advertencia silenciosa. «Lo tengo», gritó Mark, cuando alcanzó la cuerda que Diane había lanzado desde la embarcación. «¡Tira!». Con esfuerzo sobrehumano, Diane logró ayudar a subir a ambos hombres a bordo. Mateo estaba inconsciente, con pulso débil y respiración superficial. Las heridas eran gravísimas. Su pierna derecha estaba prácticamente seccionada por debajo de la rodilla, y su torso presentaba múltiples laceraciones profundas donde los dientes del tiburón habían penetrado el neopreno y desgarrado carne y músculo. «Necesitamos un helicóptero médico ahora», dijo Mark mientras aplicaba torniquetes improvisados para detener la hemorragia masiva. «No va a sobrevivir el viaje hasta la costa». Diane ya estaba en la radio, solicitando evacuación aeromédica de emergencia, mientras dirigía la embarcación a toda velocidad hacia el punto de encuentro designado para tales situaciones. En la orilla, Emily Thompson había llegado justo a tiempo para ver el segundo ataque a través de sus binoculares. Inmediatamente, coordinó con los servicios médicos locales y el hospital regional para preparar la recepción del herido. También contactó con el Departamento de Pesca, que ya había movilizado su equipo especializado en respuesta a tiburones. «Necesitamos despejar la playa completamente», ordenó a su equipo. «Y contactad con los medios locales. Hay que informar del ataque y evitar que esto se convierta en un circo mediático». Demasiado tarde. La transmisión en vivo de Mateo, que sorprendentemente había continuado capturando fragmentos de lo ocurrido, gracias a la GoPro, aún adherida a los restos de la tabla, había alcanzado más de 1 millón de espectadores. Las imágenes del ataque, aunque parciales y confusas, ya estaban siendo compartidas en todas las plataformas sociales, acompañadas de titulares sensacionalistas. El helicóptero médico llegó en tiempo récord, aterrizando en una pequeña zona despejada cerca de la playa, donde la patrulla había logrado llegar. Los paramédicos trabajaron frenéticamente sobre Mateo, estabilizándolo lo suficiente para el traslado aéreo. «¿Sobrevivirá?», preguntó Diane a uno de los paramédicos, mientras transferían a Mateo a la camilla del helicóptero. «Ha perdido mucha sangre», respondió el profesional sin detener sus maniobras, «pero es joven y parece fuerte. Si logramos llevarlo al hospital en los próximos 15 minutos, tiene posibilidades». Mientras el helicóptero despegaba, Emily coordinaba con el equipo de respuesta a tiburones que acababa de llegar. Su líder, el Dr. Robert Chen, un biólogo marino especializado en comportamiento de tiburones, escuchaba atentamente su relato. Por la descripción y el comportamiento, suena como el mismo ejemplar que fue avistado hace 3 días, concluyó el Dr. Chen. Un macho adulto de aproximadamente 5 metros. No es normal que ataque 2 veces a la misma presa. Generalmente realizan lo que llamamos mordida de prueba y luego se alejan si la presa no corresponde a su dieta habitual. Esto no parecía ya una mordida de prueba, replicó Emily con amargura. Parecía estar determinado a matarlo. Los grandes blancos no quieren matar humanos, explicó pacientemente el científico. No somos su presa natural.
pero factores como la sangre en el agua, movimientos erráticos o situaciones de estrés pueden desencadenar comportamientos agresivos continuados. ¿Qué harán ahora?, preguntó Emily, señalando el barco especializado que el equipo había traído consigo. Intentaremos localizar al tiburón para marcarlo y seguir sus movimientos, respondió el Dr. Chen. Contrariamente a la creencia popular y a la presión que seguramente tendremos de los medios y políticos, no estamos aquí para cazarlo. Estos animales son una especie protegida y cumplen un rol vital en el ecosistema marino. Emily asintió, aunque no podía evitar sentir una mezcla de miedo y respeto por la criatura que casi había matado a Mateo. Entendía la importancia ecológica de los tiburones, pero como guardacostas, su prioridad era la seguridad humana. La playa quedará cerrada, supongo, comentó. Todas las playas en un radio de 10 kilómetros por al menos 72 horas, confirmó el Dr. Chen, aunque el tiburón probablemente ya esté lejos de aquí. Mientras en el Hospital Regional de Bunbury, el equipo médico luchaba por salvar la vida de Mateo Herrera. El cirujano jefe, Dr. Sarah Williams, dirigía un equipo de especialistas en trauma que trabajaban contrarreloj. «Necesito más succión aquí», ordenó mientras exploraba las profundas heridas en el abdomen de Mateo. «La arteria femoral está comprometida pero salvable. Thompson, prepárate para la reconstrucción vascular». En la sala de espera, un oficial de policía intentaba contactar con la familia de Mateo en España. Gracias a su fama como influencer, no había sido difícil encontrar información sobre él, incluyendo contactos de emergencia que había proporcionado al alquilar equipo de surf localmente. A las 5 horas de cirugía, el Dr. Williams salió a la sala de espera donde ya se habían congregado varios periodistas, además de Mark Wilson, quien había insistido en quedarse hasta saber si el hombre que había rescatado sobreviviría. «El señor Herrera ha sobrevivido a la cirugía inicial», anunció con cautela. «Hemos logrado estabilizarlo y reparar gran parte del daño vascular, pero desafortunadamente no pudimos salvar su pierna derecha por debajo de la rodilla. También ha sufrido daños significativos en los músculos abdominales y la cadera derecha, que requerirán múltiples cirugías reconstructivas». «¿Cuál es su pronóstico a largo plazo?», preguntó uno de los periodistas. «Es demasiado pronto para decirlo», respondió la cirujana. «Las próximas 48 horas serán críticas. Ha perdido mucha sangre y existe alto riesgo de infección, especialmente considerando que las heridas se produjeron en agua salada, lo cual introduce bacterias particulares». Mark se acercó a la doctora cuando los periodistas finalmente se dispersaron. «¿Puedo verlo?», preguntó. «Está en cuidados intensivos, sedado», respondió ella, observando detenidamente al oficial. «Normalmente solo permitiríamos visitas familiares, pero entiendo que usted le salvó la vida. 5 minutos no más». En la UCI, Mateo yacía conectado a múltiples máquinas que monitoreaban sus signos vitales y administraban medicamentos para mantenerlo estable. Su piel, normalmente bronceada, tenía un tono grisáceo y un vendaje masivo cubría lo que quedaba de su pierna derecha. Múltiples tubos de drenaje salían de su torso vendado. Mark se detuvo junto a la cama, sorprendido por lo vulnerable que se veía el joven, que hacía solo unas horas proyectaba tanta confianza y vitalidad. «Lo lograste, amigo», murmuró, aunque sabía que Mateo no podía oírlo. «Ahora tienes que seguir luchando». Al salir de la habitación, Mark se encontró con un hombre mayor de aspecto consternado que acababa de llegar, acompañado por personal del hospital. «¿Es usted familiar de Mateo?», preguntó. «Soy Carlos Mendoza, su entrenador y representante», respondió el hombre con marcado acento español. «Estaba en Perth cuando me enteré. Dios mío, todavía no puedo creerlo. Vine tan pronto como pude. Su familia está tomando el primer vuelo desde Madrid». Mark asintió comprensivamente. «Acabo de verlo. Es fuerte. Tiene posibilidades». Carlos pasó una mano por su cabello canoso. «Todo esto es una locura. Su teléfono, la cámara, todo. Siguió transmitiendo durante parte del ataque. Hay millones de personas que han visto las imágenes. Se interrumpió, buscando las palabras. «Es grotesco cómo algo tan horrible puede convertirse en espectáculo». La transmisión siguió. «¿Activa?», preguntó Mark sorprendido. Hasta que alguien del equipo de Mateo logró cortarla remotamente, sí. Para entonces ya era demasiado tarde. Las imágenes están en todas partes. Esta información hizo que Mark sintiera una nueva ola de náuseas.
No era solo la gravedad del ataque, sino la idea de que había sido presenciado en tiempo real por innumerables personas. ¿Cuántos niños habrían estado viendo la transmisión de su ídolo deportivo solo para presenciar esta tragedia? Mientras tanto, en las aguas frente a Margaret River, el equipo del Dr. Chen había desplegado equipos acústicos especializados para detectar al tiburón. 2 buceadores protegidos por jaulas especiales exploraban la zona donde había ocurrido el ataque, buscando cualquier señal del depredador. Nada aún, informó uno de los buceadores por radio. El agua está clara, visibilidad excelente. Si estuviera cerca, lo veríamos. El Dr. Chen no estaba sorprendido. Es lo que esperaba. Los grandes blancos no suelen permanecer en la zona después de un encuentro así. Este probablemente ya ha regresado a aguas más profundas. Emily Thompson, que había insistido en acompañar al equipo científico, observaba el océano con expresión pensativa. ¿Volverá?, preguntó. Es imposible predecirlo con certeza, respondió el científico, pero generalmente no. Contrario a la mitología popular, los tiburones blancos no desarrollan gusto por la carne humana, ni se convierten en devoradores de hombres después de un ataque. Este ejemplar probablemente continuará con sus patrones migratorios normales. Emily asintió, aunque no se sentía completamente convencida. En sus 10 años como guardacostas, este había sido el ataque más violento que había presenciado, y la imagen del tiburón emergiendo del agua con Mateo entre sus fauces quedaría grabada en su memoria para siempre. ¿Qué pasará con las playas?, preguntó. Recomendaremos mantenerlas cerradas por 72 horas como es protocolo, respondió el Dr. Chen. Después se reevaluará la situación. La realidad es que los tiburones siempre están ahí, Emily. Cada vez que alguien entra al océano, comparte el espacio con estos predadores. Los ataques son extremadamente raros, precisamente porque no somos su presa natural. Díselo a Mateo, murmuró ella. Lo que le pasó a ese joven es una tragedia, reconoció el científico, pero es importante mantener la perspectiva. En Australia ocurren en promedio 1 o 2 ataques fatales por año, frente a los millones de personas que utilizan nuestras playas. El riesgo es mínimo. Un riesgo que él decidió tomar, añadió Emily, recordando cómo Mateo había ignorado las advertencias, aunque quizás no comprendía completamente lo que eso significaba. En las semanas siguientes, la historia del ataque dominaría los titulares internacionales. La traumática experiencia, capturada parcialmente en video y transmitida en vivo, había generado un debate global sobre múltiples temas: los peligros de los deportes extremos, la responsabilidad de los influencers, la protección de especies potencialmente peligrosas y los límites de lo que debería ser compartido en plataformas sociales. Para Mateo Herrera, sin embargo, estas discusiones eran secundarias frente a la brutal realidad de su nueva vida. Después de 3 semanas en el hospital, múltiples cirugías y comenzando apenas su proceso de rehabilitación, enfrentaba un futuro radicalmente diferente al que había imaginado. La infección está finalmente bajo control, le informó el Dr. Williams durante una de sus visitas diarias. Podremos comenzar a hablar sobre prótesis en aproximadamente un mes, cuando la cicatrización esté más avanzada. Mateo asintió sin responder. Desde que había recuperado la conciencia 10 días después del ataque, había hablado muy poco. Sus padres, que habían volado inmediatamente desde Madrid, permanecían constantemente a su lado, pero incluso con ellos mantenía largas horas de silencio. Mateo, cariño, intentó su madre, Elena, después de que la doctora se marchara. El fisioterapeuta vendrá esta tarde. Dice que estás progresando muy bien. ¿Progresando hacia qué, mamá?, respondió finalmente, con una voz que sonaba hueca, desprovista de la energía y entusiasmo que antes lo caracterizaban. ¿Hacia ser medio hombre de lo que era? No digas eso, intervino su padre Francisco, un hombre de constitución similar a la de su hijo, pero con el rostro ahora marcado por la preocupación de las últimas semanas. Eres el mismo Mateo de siempre. Esto es solo un obstáculo, ¿no? El final del camino. Mateo dejó escapar una risa amarga. ¿Un obstáculo? Perdí una pierna, papá. Tengo cicatrices que parecen un mapa de carreteras por todo el cuerpo. Mi carrera como deportista extremo ha terminado. Todo por lo que trabajé durante años se ha ido. El silencio que siguió fue pesado, cargado de emoción contenida. Elena tomó la mano de su hijo, notando las cicatrices aún frescas en sus brazos.
residuos de la lucha contra el tiburón que los médicos habían descrito como asombrosamente feroz, dadas las circunstancias. Tu valor para luchar por vivir ese día, comenzó ella, con lágrimas formándose en sus ojos. Eso demuestra lo fuerte que eres. Esa fuerza sigue dentro de ti, Mateo. Por primera vez en días, Mateo pareció realmente escuchar las palabras dirigidas a él. Apretó ligeramente la mano de su madre, un pequeño gesto que para ella significó el mundo. Los médicos dicen que es un milagro que sobrevivieras, continuó Francisco. El oficial que te rescató, Mark, nos dijo que no había visto a nadie luchar así por su vida. No, recuerdo mucho después del segundo ataque, admitió Mateo. Solo dolor y luego oscuridad. Quizás sea mejor así, respondió su padre. Lo que Mateo no les contó, lo que no había compartido con nadie, eran las pesadillas. Cada noche, al cerrar los ojos, revivía el momento, la enorme masa gris emergiendo del agua, el dolor indescriptible, cuando esos dientes como dagas se cerraron sobre su pierna, la sensación de ser arrastrado bajo el agua, incapaz de respirar, luchando contra una fuerza imparable. En sus sueños, a diferencia de la realidad, nadie venía a rescatarlo. En sus sueños, el tiburón nunca lo soltaba. A la cuarta semana de hospitalización, Carlos Mendoza, su representante, vino con noticias que habrían emocionado al antiguo Mateo. Las visualizaciones son astronómicas, explicó, mostrándole estadísticas en su tablet. Tu número de seguidores se ha triplicado. Tengo ofertas de 5 editoriales para un libro sobre tu experiencia, 3 productoras de documentales y hasta una propuesta para una película. Mateo observó los números sin mostrar emoción. ¿Cuántos vieron el ataque en directo?, preguntó. Carlos vaciló claramente incómodo. Aproximadamente 1.2 millones en el momento exacto, pero el video, antes de que lográramos eliminarlo de las plataformas oficiales, fue visto más de 30 millones de veces en las primeras 24 horas. ¿Y las réplicas? ¿Los clips? ¿Los memes? Mateo, no creo que debas enfocarte en eso ahora. ¿Cuántos, Carlos?, insistió. Es imposible saberlo con exactitud. Cientos de millones, probablemente. Mateo cerró los ojos. Así que mi mayor logro como influencer fue casi morir devorado. En directo. Irónico, ¿no? No es así como la gente lo ve, protestó Carlos. Eres un símbolo de supervivencia ahora. Tu historia inspira. No quiero que mi sufrimiento sea inspiración para nadie, interrumpió Mateo con repentina firmeza. Y definitivamente no quiero monetizarlo. No habrá libro, ni documental, ni película. Al menos no por ahora. Carlos pareció genuinamente sorprendido. Pero Mateo, estas oportunidades son... Mi decisión es final, cortó Mateo. Agradezco todo lo que has hecho, Carlos, de verdad, pero necesito tiempo para procesar lo que me ha pasado, a mi manera, no como contenido para otros. Después de que Carlos se marchara, visiblemente decepcionado pero respetando su decisión, Mateo recibió una visita inesperada. Mark Wilson, el oficial que había saltado al agua para rescatarlo, estaba en la puerta de su habitación. «Espero no molestar», dijo, aún con cierta incomodidad. «Solo quería ver cómo estabas antes de volver a mis funciones regulares». Mateo se incorporó ligeramente en la cama, genuinamente sorprendido por la visita. «Tú eres quien me sacó del agua», dijo, más una afirmación que una pregunta. Mark asintió. Junto con mi compañera Diane, ella conducía la patrulla. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. «¿Qué se dice al hombre que arriesgó su vida para salvar la tuya?» «Gracias», dijo finalmente Mateo, las palabras pareciendo totalmente inadecuadas para expresar lo que sentía. «Me han dicho que saltaste al agua incluso cuando el tiburón seguía cerca». Mark se encogió de hombros, visiblemente incómodo con el reconocimiento. «Es mi trabajo. Arriesgar tu vida por un idiota que ignoró todas las advertencias no puede ser parte de la descripción de tu trabajo», replicó Mateo con una sonrisa amarga. «Hey, no seas tan duro contigo mismo», respondió Mark, acercándose más a la cama. «No eres el primer surfista que subestima el peligro y desafortunadamente no serás el último. Los otros surfistas se fueron cuando les avisaron», señaló Mateo. «Yo estaba tan concentrado en mi estúpido récord, en mantener a mi audiencia enganchadas, que ignoré todas las señales». Otro silencio, este menos incómodo que el anterior. «¿Cómo es?», preguntó finalmente Mateo. «¿Estar ahí fuera todos los días, sabiendo lo que hay bajo la superficie?» Mark pareció reflexionar seriamente sobre la pregunta. «Es respeto», respondió al fin. «Respeto por el océano y lo que contiene, no miedo.
porque el miedo paraliza, y en mi trabajo eso puede ser fatal, pero sí un respeto profundo por las fuerzas con las que tratamos. Creo que yo confundí el respeto con la exploración, admitió Mateo. Pensaba que conocía el océano porque he surfeado en medio mundo, pero realmente no entendía lo que significaba estar en su territorio. Mark asintió comprensivamente. Pocos lo entienden realmente hasta que tienen una experiencia que los pone en perspectiva. La tuya fue extrema, pero el mensaje es el mismo, que intentamos transmitir cada día. El océano no es un parque de atracciones. Es hermoso, es poderoso y merece respeto. Antes de marcharse, Mark dejó una pequeña bolsa en la mesita junto a la cama de Mateo. Pensé que querrías tener esto, dijo. La recuperamos del agua después del ataque. Sorprendentemente, siguió funcionando por un tiempo. Dentro de la bolsa estaba la GoPro de Mateo, dañada pero reconocible. Mateo la observó con una mezcla de emociones contradictorias. No he visto las imágenes, confesó. Del ataque, quiero decir, no puedo. No tienes por qué hacerlo, respondió Mark. Algunos recuerdos es mejor no revivirlos. Después de que Mark se marchara, Mateo sostuvo la cámara en sus manos por largo tiempo, contemplándola como si contuviera respuestas a preguntas que aún no sabía formular. Finalmente, la guardó en el cajón de su mesita de noche, fuera de su vista. Los días siguientes marcaron un cambio sutil pero significativo en la actitud de Mateo. Comenzó a participar más activamente en su fisioterapia, haciendo preguntas sobre su futura prótesis y las posibilidades de rehabilitación. También empezó a hablar con la psicóloga del hospital, la doctora Jennifer Reeves, quien se especializaba en trauma y trastorno de estrés postraumático. Las pesadillas son normales, le aseguró ella durante una de sus sesiones. Tu mente está procesando el trauma. Con el tiempo se volverán menos frecuentes y menos intensas. ¿Y el miedo?, preguntó Mateo. No solo al agua o a los tiburones, sino el miedo constante que siento ahora, como si el mundo entero se hubiera vuelto repentinamente más peligroso. Eso también es normal, respondió la doctora Reeves. Has experimentado algo que sacudió tu sentido básico de seguridad en el mundo. Tu cerebro está en estado de hipervigilancia, esperando constantemente otra amenaza. Es un mecanismo de protección, aunque no siempre útil en la vida cotidiana. No puedo vivir así, admitió Mateo, todo el tiempo alerta, esperando que algo terrible ocurra. No tendrás que hacerlo, le aseguró ella. Con tiempo y el trabajo que estamos haciendo, encontrarás un nuevo equilibrio. No será igual que antes. Las experiencias como la tuya cambian a las personas fundamentalmente, pero puede ser igualmente significativo y satisfactorio. A la sexta semana, Mateo dio su primer paseo fuera de su habitación usando muletas. Era un logro modesto pero importante. Sus padres caminaban junto a él, listos para ayudar si perdía el equilibrio, pero Mateo insistió en hacerlo por sí mismo. El doctor Patel me habló sobre las prótesis deportivas, comentó mientras regresaban lentamente hacia su habitación. Dice que hay atletas paralímpicos que corren casi tan rápido como los olímpicos, convencionales. Eso es maravilloso, hijo, respondió Elena, cuidadosa de no mostrar demasiado entusiasmo y presionarlo. No estoy diciendo que vaya a regresar al surf profesional, aclaró Mateo, percibiendo la cautela de su madre. No sé si alguna vez podré volver a entrar al océano sin revivir todo, pero quizás pueda encontrar otros desafíos. Ese mismo día, Mateo pidió su teléfono por primera vez desde el accidente. Sus padres intercambiaron miradas de preocupación, temiendo que ver las reacciones en línea al ataque pudiera provocar un retroceso en su recuperación. Estoy listo, les aseguró. Necesito empezar a reconectar con el mundo exterior, aunque sea gradualmente. Con cierta reticencia, Francisco le entregó el dispositivo. Lo hemos mantenido apagado, como nos sugeriste, explicó. Había demasiadas notificaciones y llamadas. Mateo asintió y encendió el teléfono, preparándose mentalmente para la avalancha de mensajes, comentarios y noticias que seguramente lo esperaban. Tal como había previsto, el dispositivo comenzó a vibrar incontrolablemente con notificaciones acumuladas durante semanas. En lugar de sumergirse inmediatamente en ese caos digital, Mateo abrió una nueva aplicación de notas y comenzó a escribir. Durante más de una hora, tecleó sin pausa, a veces deteniéndose para reflexionar, otras veces con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Sus padres, respetando su privacidad, habían salido a tomar un café, dándole el espacio que
Evidentemente necesitaba. Cuando regresaron encontraron a Mateo con una expresión distinta, más serena que en cualquier momento desde el ataque. «He escrito algo», anunció. «Un mensaje para mis seguidores. Quiero publicarlo». Elena y Francisco leyeron el texto que Mateo había compuesto. Era una reflexión honesta y profundamente personal sobre su experiencia, el dolor físico y emocional que había enfrentado, y las lecciones que estaba comenzando a extraer de esta tragedia. No había autocompasión ni dramatismo en sus palabras, solo una cruda sinceridad sobre su proceso de duelo por la vida que había perdido y la incertidumbre del camino por delante. «Es hermoso, hijo», dijo Elena con lágrimas en los ojos. «Creo que ayudará a muchas personas. Y a ti también», añadió Francisco poniendo una mano sobre el hombro de su hijo. Mateo asintió, reconociendo la verdad en las palabras de su padre. Escribir ese mensaje había sido terapéutico, una forma de comenzar a reclamar su narrativa, de convertir una experiencia que había sido completamente fuera de su control en algo que podía moldear con sus propias palabras y perspectiva. Esa noche, después de que el post se hiciera viral, acumulando millones de interacciones en cuestión de horas, Mateo experimentó su primera noche sin pesadillas desde el ataque. Fue un sueño ligero e interrumpido por el dolor físico que aún sentía, pero libre de la terrorífica repetición del momento en que el tiburón emergió del agua. A 2 meses del ataque, Mateo recibió el alta hospitalaria. Dejaría Australia para continuar su rehabilitación en España, donde contaría con el apoyo constante de su familia y amigos. La historia había comenzado a desvanecerse de los titulares internacionales, aunque el video del ataque continuaba circulando en Internet, a menudo compartido con advertencias sobre los peligros del océano, o más cínicamente como contenido sensacionalista. El día antes de su partida, Mateo pidió a sus padres algo que los sorprendió. Quería visitar la playa. No Margaret River, donde había ocurrido el ataque, sino una pequeña cala protegida cerca de Bunbury, donde el riesgo de encuentros con tiburones era mínimo. «¿Estás seguro?», preguntó Francisco claramente preocupado. «Nadie esperaría que hicieras esto, Mateo». «Lo sé», respondió él, ajustando su posición en la silla de ruedas que aún utilizaba para distancias largas. «Pero yo lo espero de mí mismo. No quiero que mi último recuerdo del océano seas ese día». Respetando su decisión, aunque con evidentes reservas, sus padres lo llevaron a la playa elegida. Era un día tranquilo, con pocas personas alrededor, y un mar en calma. Desde la pasarela de madera que llevaba a la arena, Mateo observó el horizonte donde el azul del cielo se fundía con el del océano. «Es hermoso», murmuró, y había tanto anhelo como temor en su voz. «Lo es», coincidió. Elena, de pie junto a él. «Siempre lo ha sido». Permanecieron así por casi 1 hora, en silencio la mayor parte del tiempo, simplemente observando las suaves olas romper en la orilla. Mateo no intentó acercarse más, ni expresó deseos de tocar el agua. Este pequeño acto de presenciar la belleza del océano desde una distancia segura era por ahora todo lo que podía manejar, y era suficiente. Mientras contemplaba la inmensidad azul frente a él, Mateo reflexionó sobre el ser que casi había terminado con su vida. En algún lugar de esas vastas aguas, el tiburón continuaba su existencia ancestral, ajeno al impacto que había tenido en una vida humana. No había malicia en sus acciones, no había crueldad deliberada. Era simplemente un depredador siguiendo instintos perfeccionados a lo largo de millones de años de evolución. «¿En qué piensas?», preguntó finalmente su padre. «En que ambos estábamos en el lugar equivocado, en el momento equivocado», respondió Mateo. Él siguiendo su naturaleza, yo ignorando las advertencias sobre la suya. Un encuentro que ninguno de los dos buscaba realmente. El último día en Australia, Mark Wilson vino a despedirse al hotel donde Mateo y sus padres se hospedaban antes del vuelo. «Quería darte esto», dijo, entregándole un pequeño paquete envuelto. Mateo lo abrió con curiosidad. Dentro había un diente de tiburón fosilizado, montado en una sencilla base de madera. «No es del que te atacó», aclaró rápidamente Mark, notando la expresión de sorpresa de Mateo. «Es un fósil de al menos 1 millón de años. Lo encontré en una expedición, hace años. Es impresionante», respondió Mateo examinando el diente, que medía casi 7 centímetros de largo. Los antiguos guerreros polinesios coleccionaban dientes de tiburón como talismanes, explicó Mark. Creían que les otorgaban la fuerza
y tenacidad de la criatura. Pensé que podrías apreciar el simbolismo, considerando que has demostrado tener ambas cualidades en abundancia. Mateo sostuvo el fósil en su mano, sorprendido por lo ligero que era a pesar de su apariencia formidable. Gracias, dijo con sinceridad, lo valoraré. Cuando Mark se marchó, Mateo colocó cuidadosamente el diente fosilizado en su equipaje de mano. Era un recordatorio tangible de lo que había sobrevivido, pero también de la fuerza de una criatura que merecía respeto, no demonización. En el aeropuerto, mientras esperaban su vuelo, Mateo recibió un email de Emily Thompson, la guardacostas que había coordinado el rescate y los esfuerzos posteriores. Adjuntaba un informe del equipo del Dr. Chen. Pensé que querrías saber, escribía Emily, que el tiburón que te atacó fue finalmente localizado y marcado con un transmisor satelital a unos 200 kilómetros al sur de Margaret River, 2 semanas después del incidente. Según los datos de seguimiento, ha regresado a su patrón migratorio normal entre Australia Occidental y el sur de Australia. Los científicos están aprendiendo mucho de sus movimientos, información que podría eventualmente ayudar a prevenir futuros encuentros como el tuyo. Si deseas seguir su trayectoria, el Dr. Chen ha incluido un enlace al portal público donde se actualiza la información. En cierto modo, tu experiencia está contribuyendo a la seguridad de otros y al conocimiento científico sobre estos animales. Mateo contempló la posibilidad de seguir los movimientos del animal que casi lo mata y que había cambiado su vida para siempre. Había algo extrañamente reconfortante en saber que continuaba su existencia en las profundidades, cumpliendo su rol en el ecosistema marino. ¿Todo bien?, preguntó Elena, notando su expresión pensativa. Sí, respondió Mateo, solo pensando en los giros inesperados de la vida. Hace 2 meses, mi mayor preocupación era conseguir más seguidores y patrocinadores. ¿Ahora? Lo animó su madre cuando se interrumpió. Ahora entiendo que hay cosas mucho más importantes y que a veces las peores experiencias pueden llevarnos a los aprendizajes más valiosos. Mientras abordaban el avión que los llevaría de regreso a España, Mateo llevaba consigo no solo las cicatrices físicas de su encuentro con uno de los depredadores más perfectos del planeta, sino también una nueva perspectiva sobre la vida, el riesgo y su lugar en el mundo natural. El proceso de recuperación, tanto física como emocionalmente, apenas comenzaba, y el camino sería largo y a menudo doloroso. Las pesadillas probablemente continuarían por algún tiempo. El dolor fantasma en la pierna amputada, según le habían advertido los médicos, podría acompañarlo durante años o incluso toda la vida. El trauma psicológico de haber estado literalmente en las fauces de la muerte dejaría huellas profundas que ninguna terapia podría borrar completamente. Pero mientras el avión despegaba, elevándose sobre el vasto océano donde había ocurrido el ataque, Mateo no sentía solo pérdida o miedo. También experimentaba una extraña sensación de renacimiento, como si la parte de él que había quedado en las aguas de Margaret River no fuera solo física, sino también cierta inocencia, cierta arrogancia juventud que había sido reemplazada por algo más profundo y auténtico. No sabía aún qué forma tomaría esta nueva versión de sí mismo, ni qué haría con la plataforma y seguidores que ahora tenía, pero estaba determinado a encontrar un propósito que honrara la segunda oportunidad que había recibido, una que muchas víctimas de ataques similares no habían tenido. Mientras el sol se ponía en el horizonte australiano, tiñendo el cielo y el mar de tonos dorados y carmesí, Mateo cerró los ojos, no para escapar de la vista del océano, sino para grabarla en su memoria. En algún lugar bajo esa superficie, aparentemente serena, el gran tiburón blanco que había alterado el curso de su vida continuaba su travesía solitaria, inconsciente del impacto que había tenido en una existencia humana, siguiendo el antiguo patrón migratorio de su especie, como lo habían hecho sus antepasados durante millones de años antes que él. Y en ese pensamiento, en la imagen de ambos continuando sus caminos separados después del violento encuentro que los había unido momentáneamente, Mateo encontró una extraña paz. Era el comienzo de su aceptación, el primer paso genuino en su largo camino hacia la recuperación, no solo física sino espiritual, no solo sobreviviendo sino eventualmente volviendo a vivir plenamente. El océano siempre sería parte de quien era, incluso si nunca más se atrevía a sumergirse en sus aguas.
El respeto que ahora sentía, por su poder y por las criaturas que lo habitaban, era un conocimiento adquirido al precio más alto, pero también uno que daba un nuevo significado a su existencia. Y mientras el avión se alejaba de la costa australiana, llevándolo hacia un futuro incierto, pero lleno de posibilidades, Mateo supo que, de alguna manera, sobreviviría también a esta nueva travesía, un día a la vez. En Madrid, la vida de 1900, Mateo tomó un ritmo diferente al que había conocido en los últimos años. Los días frenéticos de aventuras extremas, viajes constantes y la presión perpetua de crear contenido para sus seguidores fueron reemplazados por sesiones de fisioterapia, consultas con especialistas en prótesis y terapia psicológica para procesar el trauma. Su familia había adaptado la casa para facilitar su movilidad mientras se acostumbraba a su nueva condición. Rampas donde antes había escalones, barras de apoyo en el baño y otros pequeños cambios que hacían énfasis en la realidad de su situación. Mateo los observaba con una mezcla de gratitud y tristeza. Cada modificación era un recordatorio tanto del apoyo incondicional que tenía como de lo mucho que su vida había cambiado. ¿Cómo te sientes hoy?, preguntaba Elena cada mañana, intentando no parecer excesivamente preocupada, aunque sus ojos la delataban. Mejor, era la respuesta habitual de Mateo, a veces sincera, a veces una piadosa mentira para tranquilizarla. A los 3 meses del ataque, Mateo recibió su primera prótesis permanente. Era un modelo básico, diseñado para ayudarlo a reaprender, a caminar y recuperar su independencia, no para actividades deportivas. El proceso de adaptación fue tan doloroso como los médicos le habían advertido: ampollas, dolor en el muñón y la extraña sensación de que su pie derecho aún estaba allí, a veces con calambres o picazón en dedos que ya no existían. «Es completamente normal», le aseguró su fisioterapeuta Alejandro, un hombre de mediana edad con la paciencia de un santo. «El dolor fantasma puede ser muy real y frustrante, pero con el tiempo tu cerebro se reajustará». «¿Cuánto tiempo?», preguntó Mateo dejándose caer en una silla, después de una sesión particularmente difícil donde había logrado caminar 15 metros sin apoyo. «Es diferente para cada persona», respondió Alejandro con honestidad. «Algunos pacientes experimentan sensaciones durante años, otros solo meses. El truco está en no luchar contra ello, sino aceptarlo como parte del proceso». Aceptación era una palabra que aparecía constantemente en su vida ahora. Aceptar su nueva realidad física, aceptar las limitaciones, aceptar el miedo que aún sentía al pensar en el océano, aceptar que nunca volvería a ser exactamente la persona que era antes. Por las noches, cuando las pesadillas lo despertaban, Mateo a menudo se encontraba observando el diente fosilizado que Mark le había regalado. Lo mantenía en su mesita de noche, un recordatorio constante de su encuentro con una fuerza de la naturaleza ancestral y perfecta en su diseño depredador. A veces lo sostenía en la oscuridad, sintiendo sus bordes aún afilados después de 1.000.000 de años. En uno de esos momentos, en la quietud de la madrugada, Mateo tomó una decisión. Encendió su computadora y por primera vez desde el ataque, abrió conscientemente la grabación de aquel día. El archivo de video había sido descargado y guardado por Carlos, su representante, quien se lo había enviado a petición suya, aunque con evidentes reservas. «No creo que sea buena idea que lo veas, Mateo», le había advertido. «La doctora Reeves tampoco lo recomendaría». «Necesito hacerlo», había respondido simplemente. En algún momento. Ese momento había llegado. Con el corazón acelerado y las manos ligeramente temblorosas, Mateo inició la reproducción. Se vio a sí mismo en la playa, preparando su equipo, ajustando la cámara, hablando animadamente sobre su intento de récord. Luego las primeras horas en el agua, sus comentarios a la audiencia, las olas que atrapaba con evidente habilidad y confianza. Se vio ignorando las advertencias, vio la progresiva soledad a su alrededor mientras otros surfistas abandonaban el agua. Vio su propia arrogancia al bromear sobre los rumores de un tiburón en la zona. La sensación de irrealidad era abrumadora, como observar a un extraño, a alguien que ya no existía. Conforme el video se acercaba al momento del ataque, Mateo sintió que su respiración se volvía superficial y rápida, su cuerpo tensándose involuntariamente. Pero no detuvo la reproducción. Necesitaba enfrentar esto, necesitaba integrarlo como parte de su historia. Y entonces ocurrió. La sombra bajo su tabla, su expresión de alarma, y luego
la violencia brutal del ataque, captada desde ángulos imposibles mientras la cámara, aún adherida a la tabla destrozada, continuaba grabando. El agua tiñéndose de rojo, sus propios gritos, la patrulla acercándose, Mark lanzándose al agua. Las imágenes comenzaron a volverse borrosas, la cámara sumergida intermitentemente, capturando fragmentos caóticos de lo que ocurría. Los últimos minutos de la grabación mostraban principalmente agua turbulenta y rojiza, con ocasionales vislumbres de la acción en la superficie. Finalmente, la pantalla se volvió negra cuando la batería de la cámara se agotó. Mateo permaneció inmóvil frente a la pantalla vacía, las lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro. No eran lágrimas de autocompasión o miedo, sino de una extraña catarsis. Había sobrevivido a esto, esta violencia brutal, este encuentro con la muerte, lo había transformado, pero no destruido. A la mañana siguiente, cuando Elena entró en su habitación para despertarlo, encontró a Mateo ya vestido, sentado al borde de la cama ajustando su prótesis. ¿Has dormido bien?, preguntó sorprendida de verlo tan activo tan temprano. Lo suficiente, respondió él. Tengo algo que mostrarte. Abrió su computadora y le mostró un nuevo documento en el que había estado trabajando durante las horas de insomnio después de ver el video. Era el esquema para un libro, no sobre el ataque en sí, sino sobre su proceso de recuperación y las lecciones que estaba aprendiendo. Junto a este, había diseñado un programa educativo sobre seguridad en el océano y conservación marina, con particular énfasis en la coexistencia con depredadores como los tiburones. Quiero convertir lo que me pasó en algo útil, explicó a su madre, que leía el documento con creciente asombro. No como espectáculo o para conseguir más seguidores, sino como una forma de educar. Tal vez así, lo que pasé tenga algún sentido. Elena lo abrazó, incapaz de expresar con palabras lo orgullosa que se sentía. Este era un giro que no había anticipado. Ver a su hijo transformar una tragedia personal en un propósito más amplio. En las semanas siguientes, Mateo comenzó a desarrollar su proyecto. Contactó con organizaciones de conservación marina, científicos especializados en tiburones y otros supervivientes de ataques similares. Para su sorpresa, la respuesta fue abrumadoramente positiva. El doctor Chen, el científico que había rastreado al tiburón que lo atacó, fue uno de los primeros en responder a su propuesta. Tu enfoque es exactamente lo que necesitamos, escribió en un email. Demasiado a menudo, las víctimas de ataques de tiburones, comprensiblemente, promueven narrativas de miedo que refuerzan estereotipos negativos sobre estos animales. Tu disposición a educar desde una perspectiva equilibrada, reconociendo tanto el peligro real como la importancia ecológica de los tiburones, podría tener un impacto significativo. Emily Thompson también se mostró entusiasmada con el proyecto, ofreciéndose a colaborar en los aspectos de seguridad acuática. Los guardacostas de todo el mundo enfrentamos el mismo desafío, escribió. ¿Cómo promovemos un disfrute seguro del océano sin generar pánico innecesario? Tu experiencia personal, combinada con información precisa, podría hacer que la gente escuche de una manera que nuestras advertencias rutinarias no logran. 6 meses después del ataque, Mateo dio su primera charla pública en una conferencia sobre conservación marina en Barcelona. Usaba ahora una prótesis deportiva de última generación, financiada en parte por uno de sus antiguos patrocinadores, que había decidido apoyar su nueva misión. De pie frente a un auditorio lleno, con imágenes del océano proyectadas a sus espaldas, Mateo comenzó a hablar. Hace 6 meses, experimenté lo que muchos considerarían su peor pesadilla, dijo, su voz firme a pesar del nerviosismo inicial. Fui atacado por un gran tiburón blanco mientras surfeaba. Perdí mi pierna derecha, casi pierdo la vida, y durante un tiempo pensé que también había perdido mi futuro. Hizo una pausa, observando los rostros atentos de la audiencia. Hoy estoy aquí no para contarles una historia de horror o supervivencia, aunque hay elementos de ambas en mi experiencia. Estoy aquí para hablarles sobre respeto. Respeto por el océano. Respeto por sus habitantes, incluso los que pueden representar un peligro para nosotros. Y respeto por los límites que debemos reconocer cuando entramos en un ecosistema que no es el nuestro. Durante la siguiente hora, Mateo compartió no solo su historia personal, sino también datos científicos sobre comportamiento de tiburones.
estadísticas sobre la rareza de los ataques comparados con otros riesgos cotidianos y la importancia de estos predadores para la salud de los océanos. Habló sobre las medidas de seguridad que podrían reducir aún más el ya mínimo riesgo de encuentros negativos y sobre cómo su propia ignorancia de estas medidas había contribuido a lo ocurrido. Cuando terminó su presentación, el auditorio se puso de pie aplaudiendo con emoción genuina. Pero para Mateo, el momento más significativo vino después, cuando una niña de unos 12 años se acercó a él con un cuaderno. «Mi papá es surfista», dijo tímidamente. «Después de ver lo que te pasó, tuve mucho miedo de que le pasara a él también. Pero lo que dijiste sobre la probabilidad y las precauciones, ¿es verdad que es más probable que te caiga un rayo?» «Mucho más probable», confirmó Mateo con una sonrisa. «Y aún más probable tener un accidente de coche camino a la playa. Lo importante es estar informado y respetar el océano, no temerle». La niña asintió, visiblemente aliviada. «¿Volverás a surfear alguna vez?», preguntó con la directa curiosidad propia de su edad. La pregunta, tan simple pero tan profunda, tomó a Mateo por sorpresa. Era algo que él mismo se cuestionaba constantemente, pero para lo que aún no tenía respuesta. «No lo sé», respondió con honestidad. «Pero lo que sí sé es que no dejaré que el miedo defina mi relación con el océano, sea cual sea la forma que tome en el futuro». Esa noche, Mateo escribió en el diario que había comenzado como parte de su terapia. «Hoy hablé públicamente por primera vez sobre el ataque. Fue aterrador y liberador a la vez. Cuando miro hacia atrás a estos 6 meses, veo un camino de dolor físico, pesadillas y momentos de desesperación. Pero también veo crecimiento, propósito y una nueva forma de valorar la vida que casi perdí. Las pesadillas no han desaparecido por completo. Aún hay noches en que me despierto sintiendo esos dientes cerrándose sobre mi pierna, el terror de ser arrastrado bajo el agua. Pero ya no me dominan como antes. Son ecos de un momento traumático, no predicciones del futuro. Me preguntaron hoy si volveré a surfear. Es la gran pregunta, ¿no? La que yo mismo me hago cada día. Parte de mí anhela esa sensación, la libertad de deslizarse sobre una ola perfecta. Otra parte se congela de terror ante la idea de sumergir siquiera un dedo en el océano. La verdad es que no sé si superaré ese miedo específico, pero estoy aprendiendo que hay muchas formas de relacionarse con el océano, muchas formas de honrar esa conexión que siempre ha sido parte de quien soy. Quizás nunca vuelva a surfear o quizás algún día encuentre el valor. Lo importante es que esa decisión sea mía, tomada desde la fuerza y el conocimiento, no impuesta por el trauma. Un año después del ataque, Mateo regresó a Australia, no para surfear, sino para participar en un documental educativo sobre convivencia con Puchentim tiburones. El proyecto incluía entrevistas con científicos, guardacostas y otros supervivientes, pero también algo que Mateo había propuesto personalmente: un encuentro controlado con tiburones. ¿Estás completamente seguro de esto?, preguntó Carlos, quien seguía siendo su representante y ahora colaboraba estrechamente en sus proyectos educativos. «Nadie te juzgaría si decides no hacerlo». «Necesito hacerlo», respondió Mateo, mientras ajustaba el traje de neopreno, muy diferente al que llevaba el día del ataque. Este era específicamente diseñado con patrones y colores que los tiburones eran menos propensos a confundir con sus presas naturales. No solo por mí, sino por el mensaje que queremos transmitir. La actividad se realizaría en un entorno completamente controlado. Una inmersión en jaula para observar tiburones blancos desde una distancia segura. Era una práctica común en ecoturismo, con un historial impecable de seguridad cuando se realizaba con operadores responsables. Aún así, mientras la embarcación se dirigía hacia el punto donde se realizaría la inmersión, Mateo sentía su corazón latiendo con fuerza. El Dr. Chen, que lo acompañaba como asesor científico para el documental, notó su tensión. «Los tiburones que veremos hoy no son tus enemigos, Mateo», dijo tranquilamente. «Ni siquiera el que te atacó lo era. Son simplemente seres vivos siguiendo los instintos que les han permitido sobrevivir durante millones de años». Mateo asintió, agradeciendo el recordatorio. «Lo sé intelectualmente», respondió. «Es mi cuerpo el que necesita convencerse». Cuando llegaron al punto designado, el equipo de filmación se preparó mientras la tripulación comenzaba a atraer a los tiburones mediante técnicas éticas de cebado controlado. Mateo observaba el agua,
buscando el primer indicio de una aleta dorsal. No tuvo que esperar mucho. A menos de 15 minutos, el primer tiburón apareció, un macho juvenil de unos 3 metros de longitud. Era considerablemente más pequeño que el que lo había atacado, pero aún así una presencia imponente. «Es hermoso», murmuró el doctor Chen, quien a pesar de años de investigación nunca perdía el asombro ante estos animales. «¿Ves cómo se mueve? 400 millones de años de evolución perfeccionando cada aspecto de su diseño». Mateo observaba hipnotizado. El tiburón se movía con una gracia casi imposible para su tamaño, deslizándose por el agua como si fuera parte de ella. «Es tu turno si estás listo», dijo el capitán, señalando la jaula que ya había sido bajada al agua. «No hay presión. Puedes observar desde aquí si prefieres». Mateo miró la prótesis especial resistente al agua que le habían proporcionado para esta actividad. Había venido hasta aquí, había superado tantos obstáculos para llegar a este momento. Retroceder ahora sería renunciar a algo importante. «Estoy listo», respondió, aunque su voz traicionaba su nerviosismo. Con ayuda del equipo, Mateo se colocó el equipo de buceo y se preparó para entrar en la jaula. El momento de verdad llegó cuando sumergió su cuerpo en el océano por primera vez desde el ataque. El agua fría le produjo un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. Respirando a través del regulador, Mateo descendió completamente dentro de la jaula. A través de los barrotes, el océano se extendía en todas direcciones, vasto y misterioso. Y entonces, como si respondiera a una señal invisible, el tiburón se acercó. El tiempo pareció detenerse mientras el predador pasaba junto a la jaula, su ojo negro observando con lo que parecía curiosidad a los extraños visitantes en su dominio. Mateo sintió una oleada de emociones contradictorias, asombro, respeto y sí, también miedo, pero no era el terror paralizante de sus pesadillas, sino un miedo saludable, el reconocimiento apropiado del poder y la naturaleza salvaje del ser que observaba. Cuando finalmente regresó a la superficie después de 15 minutos en compañía de no uno sino 3 tiburones diferentes, Mateo estaba transformado. Las cámaras captaron su rostro mientras se quitaba la máscara. Había lágrimas mezclándose con el agua salada, pero también una sonrisa de profunda satisfacción. «¿Cómo te sientes?», preguntó el director del documental, manteniendo las cámaras rodando para captar este momento crucial. «En paz», respondió Mateo simplemente. «Por primera vez desde el ataque, siento que he cerrado un círculo, no olvidando lo que pasó, sino integrándolo en una comprensión más amplia». Esa noche en su camarote, Mateo escribió lo que sería el epílogo de su libro, que se publicaría algunas semanas más tarde. «Hoy nadé con tiburones blancos, no para demostrar valentía o superar un trauma mediante exposición forzada, sino para experimentar estas criaturas como realmente son, no monstruos sedientos de sangre, no máquinas de matar, sino animales perfectamente adaptados a su entorno, predadores apicales esenciales para el equilibrio de los océanos». El tiburón que casi terminó con mi vida hace un año no era malvado ni vengativo. No me atacó en el sentido humano de agredir con intención. Simplemente respondió a estímulos de la única manera que conoce, la manera que ha asegurado la supervivencia de su especie durante eones. Mi error fue entrar en su mundo sin el debido respeto, sin tomar las precauciones que podrían haber evitado nuestro encuentro. Pagué un precio alto por esa lección, pero hoy puedo decir que la he aprendido verdaderamente. No sé si algún día volveré a pararme sobre una tabla de surf. Esa es una decisión para otro día, pero sí sé que he hecho las paces con el océano y sus habitantes, incluido el gran depredador que cambió el curso de mi vida para siempre. Donde antes había pánico y pesadillas, ahora hay respeto y comprensión. Donde había resentimiento, ahora hay gratitud por la segunda oportunidad que recibí. Y donde había confusión sobre mi propósito, ahora hay claridad. Usar mi experiencia para promover un mensaje de coexistencia responsable con la naturaleza, incluso en sus aspectos más salvajes y potencialmente peligrosos. El tiburón que me atacó sigue nadando en algún lugar del vasto océano, siguiendo patrones migratorios tan antiguos como su especie. Yo sigo mi propio camino, transformado pero no derrotado por nuestro breve y violento encuentro. Y de alguna manera, hay una extraña belleza en eso. 2 años después del ataque, el libro educativo de Mateo se había convertido en un éxito internacional,
traducido a más de 20 idiomas. Su programa de concientización sobre seguridad oceánica se implementaba en escuelas costeras de varios países y había colaborado en la creación de protocolos mejorados para respuesta a avistamientos de tiburones en zonas recreativas. A pesar de sus múltiples compromisos, Mateo nunca olvidaba mantener contacto con quienes lo habían ayudado en los momentos más oscuros. Cada año, en el aniversario del ataque, enviaba ramos de flores al equipo médico del Hospital Regional de Banbury, a Mark y Diane de la Patrulla Marítima y a Emily Thompson. En cuanto a volver a surfear, Mateo había dado pequeños pasos. Primero, sesiones en piscinas de olas artificiales, donde no había posibilidad de encuentros con fauna marina. Luego, breves salidas en aguas muy poco profundas, siempre acompañado y en zonas vigiladas. No era el surf extremo y arriesgado que había practicado antes, pero le proporcionaba una conexión con el agua que había temido perder para siempre. Su nueva prótesis especializada para deportes acuáticos representaba una maravilla de ingeniería biomecánica y aunque requería adaptaciones en su técnica, le permitía disfrutar nuevamente de la sensación de deslizarse sobre las olas. La fama que había buscado tan ansiosamente como influencer de deportes extremos había llegado, irónicamente, de una manera que nunca habría elegido. Pero Mateo había encontrado formas de canalizarla constructivamente, utilizando su plataforma para promover causas en las que creía profundamente: conservación marina, seguridad acuática y apoyo a supervivientes de traumas físicos y psicológicos. Pesadillas, aunque ya mucho menos frecuentes, ocasionalmente regresaban, especialmente en momentos de estrés o cuando se enfrentaba a nuevos desafíos relacionados con el océano. Pero ahora contaba con herramientas para manejarlas, técnicas de respiración, prácticas de atención plena y una red de apoyo tanto profesional como personal. En ocasiones, durante esos momentos de introspección que a menudo ocurrían al amanecer o atardecer mientras contemplaba el horizonte marino desde una distancia segura, Mateo reflexionaba sobre lo extraño y circunvoluto que podía ser el camino de la vida. Cómo un momento de violencia brutal había, paradójicamente, abierto puertas hacia una existencia quizás más significativa y plena que la que había llevado anteriormente. No romanticizaba lo ocurrido, la pérdida de su pierna, el trauma, el dolor físico y emocional que aún experimentaba ocasionalmente, pero había llegado a una especie de reconciliación con ello. No era el destino ni el propósito divino, simplemente había sido un encuentro aleatorio entre dos seres siguiendo sus respectivos caminos. Lo que importaba era lo que había hecho con esa experiencia después. En algún lugar del vasto océano que se extendía frente a él, el tiburón que había cambiado su vida continuaba su existencia ancestral. Los datos del transmisor mostraban que seguía un patrón migratorio predecible, moviéndose entre sus zonas de alimentación con la precisión que solo millones de años de evolución pueden perfeccionar. Mateo a veces revisaba estos datos, fascinado por la vida paralela de la criatura que había estado tan íntimamente conectada con la suya durante aquellos breves y violentos momentos. No sentía odio ni deseos de venganza, solo una extraña sensación de conexión con un ser tan diferente y, sin embargo, igualmente parte del complejo tapiz de vida en el planeta. El océano no nos pertenece, solía decir en sus conferencias. Somos visitantes en un mundo que existía mucho antes que nosotros y continuará mucho después. Nuestra responsabilidad es aprender a visitarlo con respeto y humildad. Era una lección que había aprendido de la manera más dura posible, pero una que ahora compartía con todo aquel dispuesto a escuchar. Y en ese compartir, en esa transformación de una tragedia personal en conocimiento colectivo, había encontrado, si no el sentido, al menos un propósito para lo que había sufrido. Mientras el sol se ponía sobre el horizonte marino, tiñendo el cielo y el agua de tonos rojizos y dorados, Mateo respiró profundamente el aire salado. Mañana daría otra charla, visitaría otro hospital, seguiría trabajando en su nuevo proyecto de prótesis asequibles para víctimas de accidentes en países en desarrollo. Su agenda estaba llena, su vida reconstruida sobre fundamentos diferentes, pero sólidos. Y en algún lugar bajo esa superficie aparentemente tranquila, la vida continuaba en toda su complejidad y diversidad, incluyendo la del gran depredador blanco que había cruzado su camino aquel fatídico día.
Dos existencias que habían colisionado brevemente y ahora seguían sus trayectorias separadas, cada una transformada a su manera por el encuentro. Era una reflexión que traía una extraña paz a Mateo mientras se alejaba de la orilla, apoyándose ligeramente en su bastón, en los días en que su pierna protésica causaba molestias. No era el final feliz de un cuento, sino algo más complejo y real, la continuación de la vida después de la tragedia, con todas sus dificultades y revelaciones, sus desafíos y recompensas inesperadas. Y en esa continuación, en esa capacidad de adaptación y crecimiento a partir del trauma, residía quizás la mayor lección que había aprendido, que la verdadera fortaleza no está en dominar la naturaleza o en pretender ser invulnerable, sino en la resiliencia con la que respondemos, cuando la vida nos muestra, de las maneras más brutales e inesperadas, lo frágiles que realmente somos.